perder más tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Sin Límite, en Twitter, las benditas redes, y también estamos transmitiendo a través de la plataforma de Los Ángeles Press, que nos facilita la plataforma para esta entrevista. Roberto de la Madrid, periodista mexicano en Irán, 3 premios internacionales de periodismo, 1 de comunicación y 1 de servicio en la UNAM. Me corrige si me equivoco, Roberto. No, estás muy enterado, no sé cómo lo haces. Bueno, tengo una sorpresa para ti, estudiando un poco tu historia. Ay, me encontré cosas que no me esperaba, y no siendo yo un jovencito, bueno, te quiero compartir algo, a ver si nos platicas un poquito de esto. Creo No que ser tiene algo que llorar. ver con tu historia. Sí, desde luego, tiene mucho que ver con mi historia. El Club del Hogar es como eh, la sopa, la alegría, la comida de todos los días. Nos sentábamos desde niños, desde que yo me acuerdo, pues nos sentábamos en la mesa con mis padres, mi hermano y yo, a esperar primero a que llegaran del programa. Ya una vez que llegaran del programa, pues comíamos, pero todos los días era el Club del Hogar. En la casa era como pues el backstage del Club del Hogar, ahí se preparaban muchas cosas. Mi padre fue el director artístico, ya se murió. En las caricaturas que viste ahí son hechas por él. El inventor de las clases de inglés que tanta fama le hizo a Madaleno, pues mi padre las escribía todos los días. No, crecí con el Club del Hogar y eso sin duda pues lo traigo en las venas, y eso sin duda pues es parte de mi carrera, porque recuerdo que a los 4 años estaba yo ahí brincando en las camas lamas, unas literas que anunciaban mi madre, a Madaleno, Daniel y mi padre. Bueno, pues desde niño estaba en los estudios, y cómo El no maestro, agradecer, estoy agradecido con la vida, cómo no recordarlo, porque me hacer llorar. el Exactamente, maestro de Multilingüe la Croa, Mandalefas de la Croa, Hopkins y más Hopkins, ¿no? exactamente. Mira qué bien te Digo, muchos que no, acuerdas. sí, bueno, es que yo no soy un niño, pero muchos de los que van a ver esta entrevista no saben realmente cuál es la relación de los personajes del Club del Hogar con Roberto de la Madrid. Acabas de decir que Toño de la Madrid fue tu padre, pero también la comediante que salía ahí, pues Ujú. tiene una que ver mucho contigo, ¿no? Vilma, Por supuesto. Así claro, es. con mi madre, ¿no? Julieta Velázquez. Además, muy pocos sabían que cantaba, que canta muy bonito, y bueno, pues después se dedicó, una vez que se acabó el programa, a las telenovelas. Pero un gran impulso de energía, de corazón de mis padres. Ellos llevaron en el Club del Hogar, llevaron creo que la vacuna Salk contra la poliomielitis. eh, Construyeron escuelas primarias, hacían, pues no se llamaba pobre para gente que necesitaba una silla de ruedas, que necesitaba sangre en el hospital, muchas cosas, y todo eso pues me impregnó, me impregnó de humanismo, y movió mi vida para siempre, ¿no? Desde niño. Entonces, no solo es la actriz comediante que su nombre artístico es Vilma Traca, o no solo es mi padre, que era el director del programa, sino que además, afuera de las cámaras, pues ellos seguían trabajando, ¿no? Seguían haciendo labor social, seguían explorando. Tengo una foto de mi madre con mi padre
cuando se conocieron, cuando eran novios, que le dijo mi madre a mi padre, fíjate esta anécdota, le dijo, ¿a ti te gustan los idolitos? Porque, bueno, a los dos les encantaba la arqueología y las cuestiones de nuestra herencia de los aztecas y de todas las civilizaciones que tuvimos prehispánicas. Y a mi padre pues le fascinaban los idolitos, entonces, o sea, los ídolos, las piedras. Le dijo, mira, mi tía tiene un rancho y atrás del rancho hay un ídolo que te va a encantar. Y bueno, pues ahí fueron y lo que estaba atrás del rancho, allá por Coatlinchan, por Texcoco, pues era nada más ni nada menos que el supermonolito Tlaloc, el que hoy conoces, que está en el Museo de Antropología. Entonces ahí tengo la foto donde mi madre y mi padre están arriba de Tlaloc, porque Tlaloc está acostado, tirado ahí en una barranca, viendo hacia el cielo. Y mi padre, como también era periodista, pues entonces publicó un reportaje, ya después vinieron las autoridades con el ejército, porque los pobladores no querían que se llevaran a Tlaloc. Ese día llovió mucho y después dejó de llover. Es anecdótico. Y bueno, pues de esas anécdotas hay muchísimas, a través del programa, a través de mis padres, de esa gran energía que todavía pues la tengo aquí en el corazón y la tendré para siempre. Martín, te agradezco mucho De los que primeros hayas tocado eso. programas del Canal 4 en Ciudad de México, te digo, mucha gente no lo sabe, Canal 4 fue pionero en la televisión mexicana, y el Club del Hogar fue el programa que más duró hasta que desapareció. Fue el programa más Exacto. longevo de la televisión mexicana hasta que desapareció. Yo lo conozco porque Ganó mi abuelo lo veía. Mi abuelo lo ganó veía el récord Guinness. Qué ajá, padrísimo. y nos sentábamos con él a ver el Club del Hogar. Y era un programa muy curioso porque eran muchos comerciales a lo largo, pero tenían una gracia y tenían una inteligencia y tenían una forma que hacía que el programa se te hiciera corto. Y estamos hablando de niños que veíamos en aquel entonces ese programa y se nos hacía corto, ¿no? Ahora, ¿qué le deja a Roberto de la Madrid la experiencia de ese programa? Porque debe tener una gran influencia en ti ese programa, porque finalmente fue una parte muy importante en tu vida. Bueno, me deja muchas cosas. Me deja que la idea de que todo se puede hacer en la vida, que todos los sueños se pueden hacer en la vida, porque ese programa, a diferencia de otros programas, no tenía presupuesto. Entonces la escenografía a veces la tenían que hacer entre todos, a veces pintaban la escenografía, mi padre hacía las caricaturas. Bueno, la presentación, los créditos de inicio, pues ya viste, son caricaturas, son cartones. Por ahí ese cartón está ahí guardado en mi casa como un recuerdo hermoso. Entonces, queda impregnado en mí que cualquier cosa en la vida que te plantees, cualquier sueño que tengas, sí se puede hacer. Empezando por ahí. Dos, la improvisación. Este era un programa que duró a veces en una temporada 1 hora, a veces 2 horas o a veces hora y media. Pero durante 1 hora y media en promedio, durante 36 años, que ganó el récord Guinness como el programa con más duración ininterrumpida al aire en el mundo entero, no había escrito. Es decir, no había nada, sino que todo era el arte de la improvisación. Los chistes se improvisaban, mi padre les daba, estaba detrás a veces, por lo regular estaba detrás de las cámaras y entonces les daba el pie, el cue, para esto, pero todo era improvisación, todo absolutamente era improvisación y tenían a la gente pues pegadas ahí en la televisión, ¿no? Tres, la creatividad. La creatividad es muy importante en la vida para cualquier cosa, ya sea para la televisión. La televisión es mágica, ¿no? Así como el radio, pero para cualquier cosa, para la carpintería, para la ingeniería, para la ciencia, la creatividad es muy importante porque te lleva a ver más allá, te lleva a cuestionar si lo que vemos es solamente lo que vemos o hay más cosas, ¿no? Eso influyó en mí. Y la creatividad, como por ejemplo esto de hacer comerciales, en la antítesis, ¿no? Los anticomerciales que eran súper novedosos, era una creación que nadie había visto. Ver a Madaleno o a mi madre decir, compren este refrigerador, y bueno, más bien Daniel, que era el serio, compren este refrigerador General Electric, y entonces pues, llegaba Madaleno, mi madre decía, no sirve, ¿no?
no lo compre, señora, porque se me descompuso el día de ayer. Entonces la gente se queda así como, están vendiendo un refrigerador, pero dice que no lo compre, ¿no? Y a muchos comerciantes les dio miedo, pero a muchos otros pues les gustó la idea y le apostaron, ¿no? Como me acuerdo de las bombas Cerro, estas bombas para el agua, los hermanos Vázquez, que Los se Alex convirtieron de Barrera. una tienda, claro, de una tiendita que tenían los hermanos Vázquez en Peralvillo, ¿no? En La Lagunilla, pues imagínate, hicieron el emporio de los hermanos Vázquez, ¿no? Eh, y así, muchas Muebles cosas. Barú. Entonces, bueno, sí, exactamente, que también era parte de los hermanos Vázquez. Bueno, era algo maravilloso. Además, cuarto, este manejo tan exquisito como de diplomacia, ¿no? Porque no se metían con la política, pero sí se metían con la política de alguna forma, de algún doble sentido. Entonces, tenían entrevistas con los presidentes, eh, tenían entrevistas con los ministros los invitaban, porque bueno, pues la conveniencia priista también, de tener a la gente famosa o que tiene una ventana, entonces bueno, pero convivían con todo ese ambiente sin ensuciarse, ¿no? Cinco, por numerarlos, la humildad se la aprendí mucho a mi padre, ¿no? A pesar de haber convivido con secretarios de Estado, con presidentes, nunca, jamás, nunca pidió absolutamente nada, ¿no? Y yo escuchaba las conversaciones desde niño que decía, oye, pero si López Portillo, si Miguel de la Madrid, pídele algo, ¿no? Mi padre incapaz, ¿no? No, jamás, no puedo pedir nada. Al revés, les exijo que ayuden a la sociedad mexicana, al pueblo mexicano, y sí, los metían a veces en problemas a los presidentes comprometiéndolos como para que pues se abocaran por las cosas que estaban abandonadas, ¿no? Me acuerdo en una ocasión que en el sexenio del presidente López Portillo, mi padre pertenecía a la Sociedad Astronómica de México, en donde bueno, pues, se divulga la astronomía, la ciencia, y les faltaban recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues le pidió a López Portillo, yo no quiero nada para mí, pero construyó un edificio y construyó entonces el edificio nuevo de la Sociedad Astronómica, que ya tenía casi un siglo de existencia, con Joaquín Gallo, un gran astrónomo reconocido en el mundo mexicano, y después le presentaron, me cuenta mi padre que le presentaron una maqueta del Estado de México y le dijo, escoja su montaña, ¿cuál montaña quiere, no? Y le escogieron una montaña para que el Cerro de las Ánimas, allá en Chapa de Mota, cerca de Villa del Carbón, para que ahí construyeran hasta arriba el Observatorio de la Sociedad Astronómica de México, el más grande a nivel amateur en el mundo. Y esto, pues todo gracias a esta influencia de mis padres, de Daniel, de Madaleno, del programa, y las ganas, y este sería el octavo punto, las ganas de mi padre, porque mi padre además fue limosnero. A los 5 años de edad era un niño que estaba en la calle, descalzo, que no tenía para comer y que pedía dinero. Entonces me cuenta que alguien lo regañó, le dijo, jamás pidas dinero, ponte a trabajar. Y desde los 5 años empezó a trabajar y veía publicaciones Herrerías, el periódico Novedades en aquel tiempo, y pasaba por la W o la XQ, que era en ese tiempo también tenía poder, y quería estar ahí, ¿no? Y dijo, algún día voy a estar ahí. Entonces esas ganas de mi padre de superarse y de estudiar y de llegar, pues está impregnado en el Club del Hogar también. Tú mencionaste que XHTV, el Canal 4, fue el primero. Efectivamente, los pioneros de la televisión, Miguel Alemán, mi padre, Pedro Ferriz, Daniel, en un cuartito de 4 por 4 metros en el edificio antiguo de la Lotería Nacional, ahí empezó la televisión mexicana. Es muy Así curioso. que hay muchas cosas. Es muy curioso porque parte de la filosofía de nosotros ahora aquí es utilizar la creatividad, utilizar los menos recursos posibles. Tenemos muy pocos recursos para funcionar. Sin embargo, hemos creído que el talento de las personas nos va a permitir construir lo que pretendemos que en un futuro sea una agencia de información. Vamos muy poco a poco, con las ganas de mucha gente, alguna gente que está en Italia, por ejemplo, y ahí vamos, poco a poco trabajando a través de estos programas y, como tú dices, la creatividad, el improvisar, el ver cómo consigues esto, cómo consigues lo otro, te va abriendo las posibilidades de ver, lograr lo imposible, como tener en
en este programa, tu presencia, que eres uno de los mejores periodistas de México, y vamos tomando un poquito de forma. Cuando te pregunto, por ejemplo, he visto a lo largo de mi vida muchos noticieros de todos tipos. Tú hablabas de que Jacobo Zabludovsky fue tu maestro, pero en la parte técnica, y lo dejaste muy claro, Así en es. la parte técnica, y yo considero que realmente fueron maestros en la parte técnica, y siguen siendo muy buenos en la parte técnica, pero la otra parte, bueno, entra mucho a discusión. ¿Cuál es tu mayor enseñanza de Jacobo Zabludovsky? Era muy caballero, a diferencia de otros periodistas, porque yo lo vi. Otros periodistas, cuando aparecen en la televisión, se sienten soñados. Perdón, pero la verdad. Yo un día hablaba con Joaquín López Dóriga y Dios mío, o sea, llegar a él, un día me dijo así Joaquín, con esa idea me vas a convencer, pero ¿quién te crees? Jacobo no. Jacobo era una persona que su oficina siempre estaba abierta a la puerta, era muy caballero con la gente. Creo que eso es muy importante sobre todo para el periodista, porque el periodista tiene que escuchar todo y tiene que estar abierto a todo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa enseñanza me sirvió demasiado, que, insisto, es una parte de formación que no tiene que ver con la ideología o a quién defendía Jacobo, que eso es otra cosa, y que te lo vuelvo a dejar claro. Dos, la parte de hacer periodismo, o sea, la seguridad que tenía Jacobo y la estructuración o abstracción mental que tenía era genial. O sea, para abstraer la noticia y hacerte una noticia que, por ejemplo, venía en un cable, digamos, son 5 páginas o 3 minutos, la hacía en 15 segundos. Y eso pues es verdaderamente difícil, porque tienes que tener un poder de abstracción, y ese poder de abstracción lo tienes que entender cómo funciona, y que lo tienes que entrenar. Entonces, pues eso le aprendí mucho. También era humilde en el sentido del conocimiento, ¿no? Me tocó varias veces que él me revisaba las notas, las noticias, y tenía alguna duda y sacaba el libro de la Real Academia. No había la rapidez, ¿no? Porque yo hice prácticas con él y empecé como reportero de 24 horas, ya al último, 1996, 97, no había la rapidez del internet, entonces tenía atrás de él siempre los diccionarios de la Real Academia, y sacaba y leía y decía, sí, está correcto el verbo, la conjugación. Entonces, bueno, pues esas cosas las traigo siempre, ¿no? El respeto también a la designación, por ejemplo, de un canciller. Me decía, era muy curioso, me decía, no le pongas primero el título, ¿no? Porque primero le pusieron el nombre cuando nacía, ¿no? La persona. Entonces, bueno, Juan Pérez, presidente de la asociación tal. Bueno, eran cosas muy importantes que te van formando y que te van haciendo entender cómo es el proceso de las noticias. No puedes hablar, una noticia no puede ser larga, porque después de 12 o 13, 14 palabras, pues ya la gente, el cerebro de las personas, pues no es demasiada información. Entonces, las frases muy cortitas, las frases muy fuertes, muy directas. Jacobo innovó y creó prácticamente el periodismo en la televisión en México. Jacobo era un hombre que tenía una capacidad de lectura enorme. En una noche se aventaba un libro, terminaba un libro con mucha facilidad. Y creo que esa es una parte muy importante que los nuevos periodistas tendrían que entender, la obligatoriedad de la lectura y de una lectura constante y siempre. Pero déjame preguntarte, luego de ver el trabajo de los periodistas mexicanos en televisión, la Escuela Mexicana de Periodismo, podríamos decirle, yo me encuentro un día en Hispan TV a un señor que se llama Roberto de la Madrid, que hace un programa que dura 30 minutos, que entra con yo le llamaría una introducción visual muy fuerte, luego tú das una introducción verbal muy breve, pero contundente, y luego llevas a tus expertos. Y el programa parece que durara 15 minutos o 10 minutos. Eso es algo que yo no he encontrado en ningún otro lado,
son programas realmente que llegan a ser apasionantes porque las personas que te acompañan verdaderamente tienen una libertad para exponer sus puntos de vista que hace que detrás de la razón sea un noticiero tan diferente. ¿Cómo llegaste a ese modelo? Bueno, siempre lo iba cuidando. Mira, yo llegué con mucha ilusión a Televisa porque quería trabajar. Sin embargo, no era la prioridad. Cuando yo acabé la carrera en la universidad, yo quería hacer una maestría o un doctorado en Francia o en Canadá o por el estilo o en la misma UNAM, pero en ese momento le dio una hemorragia cerebral a mi padre. Entonces, pues decidí detener todo y me quedé 3 años a cuidar a mi padre, en el sentido de darle de comer en la boca, de limpiarle los pañales, de llevarlo todos los días a la terapia, a la fisioterapia. Mi madre ayudaba un poco, pero ella estaba trabajando en las telenovelas y mi hermano pues era menor y quien era prácticamente el encargado de la casa, de la salud de mi padre, pues era entre mi hermano y yo, y bueno, pues yo lo cargaba, lo subía, lo bajaba. Y esos 3 años, no trabajé. De hecho teníamos un salón de fiestas, trabajaba en el salón de fiestas de DJ, lavaba todo, porque eh, las medicinas, las terapias, a cada rato mi papá se ingresaba en el hospital en terapia intensiva porque la hemorragia cerebral fue muy, muy fuerte, muy grave, lo dejó sin hablar y sin moverse. Entonces, esos 3 años pues, no pude ejercer mi profesión porque yo no estudié periodismo, estudié filosofía, ni seguir estudiando, ni trabajar profesionalmente. Cuando se muere mi padre, pues yo dije, pues ya puedo continuar con mi vida. Fueron momentos muy tristes, pero fueron momentos de mucha riqueza. Gané muchas cosas en mi alma. El tener a tu padre como si fuera tu bebé, cargándolo, te hace reflexionar tanto. Tener la muerte de mi padre cada rato, ¿no? Cada rato llegaba, me acuerdo, al hospital, ya me conocían, allí entraba y se está muriendo, ¿no? Sálvenlo, ¿no? Entonces, cuando acaba esta temporada, yo dije, yo creo que ya si continúo mis estudios, pues como que ya no, necesito independizarme de mi familia, empezar a trabajar, ganar mi propio dinero. Y bueno, pues entonces acudí a Televisa, al amigo de mis padres, que era Jacobo, y ahí empecé. Entonces, previo a todo esto, te lo cuento porque cuando estudio filosofía siempre yo quería, bueno, pues llevar el mensaje filosófico, el quehacer filosófico a nivel masivo, lo cual pues, los filósofos se reían de mí porque decían, a ver, la estructura filosófica pues es para un estudioso que tiene mucho tiempo estudiando las estructuras lógico-matemáticas. Pero yo dije, es que sí se puede, ¿no? Porque finalmente lo que importa es tocar la esencia humana y hacer que la gente reflexione, con eso basta. Entonces, en lugar de seguir o de apostarle a la docencia, porque en México los filósofos pues, tienen muy pocas alternativas, yo dije, bueno, ¿y por qué no la televisión? En un noticiero, en un programa, podríamos llevar muchas semillas para poder reflexionar y hacer, pues, o abrir las dudas, por lo menos, ¿no? Y desde ahí empecé yo a trabajar, a decir, bueno, si yo tuviera dinero, si yo fuera productor, si yo tuviera más poder en la televisión, entonces siempre tenía y apuntaba y decía, cuando yo llegue, mientras pues era reportero, bueno, empecé menos que reportero, sino así cubría, ¿no?, algunas noticias como de cultura, pero no era titular, y bueno, así seguí subiendo hasta que finalmente pues se dio la oportunidad y no la desperdicié, ¿no? Después de Televisa brinqué a muchos otros lugares, eh, pero siempre tenía esa inquietud, ¿no? Y con la experiencia que iba ganando en la televisión, pasé por Telemundo, pasé por NBC News, pues se iba fraguando, ¿no? Entonces aquí en Hispan TV me dieron la oportunidad de crear todo el programa, que ya lo traían metido en la cabeza, y dije, pues adelante, ¿no? Así se fue a lo largo de todo el tiempo, Martín,
fue como fui pensando en el discurso de la televisión. Yo estudié en la facultad, también estudié un poco de medicina, soy muy curioso, me encanta explorar, un poco de neurobiología, en la estética, cuando estudias estética en la Facultad de Filosofía, bueno, también estudias las estructuras epistemológicas de cómo la gente tiene el sistema cognitivo para, entonces, pues todo eso sirve. Y finalmente, por ejemplo, ahora con mis editores, con mis investigadores, siempre les digo, no, 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 ese sonido no, a veces me odian, ¿no? Porque creen que soy obsesivo. Le digo, no, lo que pasa es que a veces ese sonido de un segundo más o menos afecta en la intención de lo que quieres decir. Y bueno, pues eso es el producto, ¿no? De una larga trayectoria de fracasos, porque tuve muchos fracasos, de éxitos cuando te levantas del fracaso, ese es el mayor éxito cuando te levantas del fracaso, y pues ese es el resultado, ¿no? Realmente a mí me llama mucho la atención porque, bueno, veo que traes tus tarjetas, que traes las preguntas para cada invitado, para cada persona que va contigo a compartir ese espacio, cada colaborador en ese momento, y eres el que menos habla, pero eres el más contundente. Sabes en qué momento pones la pregunta precisa, en qué momento te tienes, pero sobre todo, tu participación parece ser tan breve, pero es la que le da todo el sentido al programa, y eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención detrás de la razón. Todo ese trabajo, y te digo, es un noticiero que dura 30 minutos y parece que durara 15, ¿no? Y me llama mucho la atención. Pero déjame entrar en otra parte de esta pequeña plática que tenemos el día de hoy. El choque cultural entre el Irán, la cultura persa, islámica, y un mexicano que llega a un país totalmente diferente, ¿cómo ha sido? Pues es muy fuerte, tienes que estar muy acostumbrado, bueno, muy acostumbrado, tienes que estar muy abierto para poder adaptarte. Hay la tesis de la evolución de las especies que no dice que el más fuerte es el que, el que pervive, sino ni el débil ni el fuerte, sino el que tenga la capacidad de adaptación. Tienes que ser muy fuerte psicológicamente, físicamente también, porque si no estás fuerte psicológicamente, luego te pues, empiezas a enfermar, ¿no? Y te da el síndrome del jamaicón, el portero aquel que se fue, no Del sé a dónde, Guadalajara, ¿no? El llega. portero de la selección. Sí, muy bien de eso, pero era el síndrome del jamaicón, ¿no? Y a muchos les da, yo no creía. De hecho, aquí vino un amigo que invité de TV Azteca y pues no duró mucho, ¿no? Porque me decías que bueno, me siento solo. Cuando yo llego aquí, al bajar del aeropuerto, al bajar del avión sientes el choque cultural inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ves a las mujeres tapadas, no como Arabia Saudí, que son más extremos, pero sí tapadas con un velo en la cabeza, muchas de negro, muchas con un manto hasta las patas, hasta los pies, perdón, a veces son muy informales. Y dices, bueno, ¿qué pasa? ¿No? ¿A dónde estoy llegando? ¿No? No sé farsi, que es el idioma que se habla en Irán. Al principio, pues tú no sabías o yo no sabía distinguir si lo que estaba yo viendo era una agencia de coches o un sitio de taxis, porque aquí los sitios de taxis son como unas tienditas, o era una panadería, porque como está escrito en el abecedario árabe, pero es farsi, porque además no tiene nada que ver con el árabe, pues está de derecha a izquierda y no entiendes nada, son como unos símbolos ahí. Entonces, cuando me preguntaban mis amigos o me preguntaban algunas personas cómo te sientes, me siento como si estuviera viviendo en una plataforma petrolera, aislado completamente, o en Saturno, porque llegas a un lugar en donde no puedes hablar con los demás no hablan español, no tienen idea del español y del inglés más o menos. No sabes leer,
porque lo que ves en las calles no lo puedes leer, no sabes qué es, entonces estás completamente aislado, ¿no? Aislado. Pero bueno, a mí me encanta la exploración. De hecho, yo tenía un trabajo de presentador en Los Ángeles, en California, en Estrella TV, y dejé ese trabajo porque, pues porque no me gustaron algunas cosas que decía el dueño, y tenía la opción de Hispan TV. Entonces, con 3 veces menos sueldo, yo me fui a Hispan TV, o sea, me vine para acá, porque más allá de la información y más allá del periodismo que yo pudiera hacer en la televisión, también como ser humano yo quería explorar qué era vivir en Oriente Medio. Aunque yo ya había estado en Israel, en Jerusalén, en Palestina, en Egipto, no sabía qué era vivir, y es completamente diferente. Además de que me encantó el proyecto porque, bueno, Irán siempre se quejaba de que las noticias en el mundo pues están alineadas a los noticieros comerciales o imperialistas, como les dicen ellos, de Estados Unidos, y sí, están ciertamente alineados. Y bueno, Irán siempre es el malo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a ver, siempre en la vida debe de haber un balance, entonces le aposté al contrapeso y dije, vamos a ver si es que toda la gente ahí son terroristas, como dice, o como decían algunos noticieros. Y eso me llamó muchísimo la atención, me atrajo vivir en Oriente Medio, estar de cerca con el Islam, con los musulmanes, con sus tradiciones, con la política, pero sobre todo lo más importante es este juego de poder que hay en Oriente Medio y que determina prácticamente un gran porcentaje del destino de toda la humanidad. Lo que pasa en Oriente Medio determina muchas cosas porque es el ojo del huracán entre las grandes potencias, es el ojo del huracán entre el hambre y la sed de las grandes corporaciones. O sea, Oriente Medio es un punto muy caliente, muy importante, que a los que nos gusta entenderlo bien y a los que no les gusta entenderlo, pues por lo menos saber que este es un área muy, muy, muy delicada. Martín. Estudiaste filosofía y bueno, Irán, esa zona del mundo pues, es el origen de nuestra civilización. Están las civilizaciones más antiguas, están precisamente en toda esa zona. Irán tiene una fuerte influencia también de la India en una parte, y son herederos de los persas. Y finalmente todo eso hace que esa nación traiga una historia milenaria, una historia de construcción de un pensamiento más allá de si son islámicos o no son islámicos. Y más allá de cualquier otra cosa, son pueblos que a lo largo de la historia de la humanidad han jugado papeles preponderantes. O sea, por todos lados donde tú veas la historia de Irán juega un papel sumamente importante y debe ser muy apasionante estar en un lugar como esos y tratar de entender la mentalidad de esas personas. Efectivamente, hay una cuestión muy, muy hermosa, entenderla, digo, no la pruebo, pero entenderla es algo maravilloso, ¿no? Cuando estás aquí de observadores, es verdaderamente enriquecedor, maravilloso, lo disfrutas. Perdón, hay una cosa que se llama tarot, y en muchos aspectos, uno de ellos es los iraníes se parecen a los mexicanos. Solo que aquí es como demasiado exagerado esto del tarot. ¿Qué es el tarot? El tarot es una cortesía falsa para hacerte creer, para halagarte, para presumir también. Pero es una cortesía falsa que juega todos los días y en todos los momentos, en todos, absolutamente en todos los momentos y en todos los niveles sociales, económicos de Irán. Un ejemplo es, por ejemplo, si tú estás comiendo un sándwich y paso yo por ahí, sea tu amigo o no sea tu amigo y sea un compañero de trabajo, o sea, tú le dices, toma mi sándwich, ¿no? Por favor. Así, por ejemplo, cuando llego a mi casa, el vecino, vivo en un apartamento y el vecino de enfrente pues, es la otra puerta, entonces si me lo llego a topar y si llego a veces 3 de la mañana, por ejemplo, ahora son las 2 de la mañana, si llego y me lo llego a topar, me dice, por favor, ¿no? Befarme, que es la palabra persa, befarme, por favor, ¿no?
entra a la casa a tomar té. Y yo así como que, pues no, güey, no, o sea, a esta hora aquí no. Entonces, todo es con este tarot, todo es con esta cortesía. Digo falsa porque pues siempre bromeo con ellos porque un día alguien me ofreció su sándwich o me ofreció unos pistachos y tenía como 4 nada más, que se los estaba comiendo y me dijo, por favor, pues yo los agarré todos y pues hubieras visto la cara, ¿no? Así digo, no, dámelos, ¿no? Bueno, incluso si yo le digo, oye, qué bonito celular te compraste, qué bonito teléfono celular, es tuyo, tómalo, tómalo, y casi te lo meten a la bolsa, ¿no? En serio, y tú dices, no, por favor, es un juego, y ese juego es Muy como maravilloso México, entenderlo, ¿no? muy como en Sí, México. pero En ciertas partes de México es tuyo, hermano, toma lo que quieras. Me queda muy claro, ¿no? Ese tipo de cortesías. Fíjate, Roberto, que buscando información leía un reportaje de Proceso que hablaba precisamente de tu trabajo en Hispan TV. Y me llama mucho la atención que hablan que Hispan TV, por ejemplo, de tu trabajo, que pues está pagado por el gobierno de Irán y que es propaganda y bla, bla, bla. Pero a mí me llama mucho la atención que pues Deutsche Welle hace lo mismo, BBC de Londres hace lo mismo, y todas las cadenas de este tipo que reciben subvención del Estado pues juegan un papel importante, pero a ti te sacan toda tu historia y de repente salen con la historia de que Irán es propaganda y lo mismo que acusan a Russian Today, ¿no? ¿Cómo entender este juego? Porque tú lo ves con mucha claridad estando ya en Irán y trabajando para Hispan TV, pero los que estamos de este lado no entendemos con mucha claridad lo que pasa cuando Deutsche Welle saca un reportaje de un México que no es cierto, o cuando BBC de Londres habla de un México que nosotros no conocemos, inclusive hasta Russian Today llega a sacar cosas que no tienen nada que ver con México. ¿Cuál es el papel que juegan estos despachos, estas agencias informativas, estos noticieros que tienen algún subsidio o definitivamente algún apoyo de los estados, por ejemplo, el tuyo, Irán? son un arma política, son un arma muy importante, ¿no? Más con las nuevas apariencias, las nuevas tecnologías y los nuevos métodos después de la Segunda Guerra Mundial, estas guerras de cuarta y de quinta generación, que son guerras híbridas, asimétricas, en donde, bueno, ya no se necesitan disparar balas, sino se necesita atacar la conciencia de las personas. Entonces, de esto se dio cuenta muy bien, pues, Estados Unidos, ¿no? Porque la narrativa, decía Platón, que quien cuenta la historia, pues, controla el mundo. Entonces, la narrativa que nosotros escuchamos, me acuerdo que Joaquín López Dóriga dijo, cuando empezó la guerra en Siria, por ahí del 2012, 2011, el dictador Bashar al-Assad, ¿no? El presidente de Siria. Entonces, este ejemplo me encanta porque, pues, respeto a Joaquín y tendrá mucha información, pero a él le consta que era dictador. ¿De dónde lo sacó? Pues lo sacó de un cable o de la información que le da AP o AFP o Fox News o CNN, ¿no? O sea, finalmente los filtros que tiene, pues son los filtros que están un poco alineados o que defienden también los intereses de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues el dictador es el dictador Bashar al-Assad, sin decir, sin yo estarte diciendo si es dictador o no, sino simplemente cuestionando que así como Joaquín, como otros periodistas en Argentina, en Brasil, que se sientan a dar la información a su público y que de alguna forma sí están formando conciencias en sus pueblos en el aspecto de las noticias internacionales, pues sí, es más, ni ellos se enteran, obedecen a ciertas directrices y patrones que son dictadas en Washington. Entonces, las agencias de noticias y no estoy diciendo que todas sean parciales, ¿no? Pero sí llevan cierto sesgo, llevan cierta tendencia de acuerdo a quién las financia. Yo me acuerdo que di una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas en el 2001, hace muchísimo tiempo. Entonces yo era reportero de Televisa y
Y lo que dije fue que yo no creía en la libertad de expresión. No creía en la libertad de expresión porque siempre iba a haber intereses mucho más fuertes para el canal o la emisora que tuvieran que ver o que estaban arriba de la libertad de expresión, como el interés comercial, por ejemplo, si la televisora es privada, entonces tiene que balancear a veces y decir, uy, prefiero no perder este anunciante y entonces me abstengo de decir esta noticia porque a veces le habla el anunciante y le dice, oye, yo te estoy pagando miles de millones de dólares como para que me publiques este reportaje, ¿no? O el gobierno. Y cuando son paraestatales o estatales, bueno, pues definitivamente pues ahí cumple todo. Por haber dado esa libertad, esa conferencia en la facultad, que era pues académica, porque era ante los universitarios, pues Televisa me corrió, no volví a salir al aire en Televisa. Entonces, efectivamente, las televisoras y los medios de comunicación, si no son un arma política, por lo menos si es una lavadora de conciencias que no está supeditada, que no está basada en los principios de la libertad de expresión, no, está basada en la libertad de mercado para hacer negocio, ¿no? De hecho, hoy pasaba con un artículo de República de Italia que hablaba del Tren Maya. Y pues ya sabes, la gente que apoya al presidente rápido le encontró al periodista una acusación de plagio por parte del país. Y esto nos los encontramos a diario, ¿no? Para mí es muy importante, por ejemplo, los medios como Hispan TV, Russian Today, Telesur, que nos narran otra historia, no porque necesariamente sea la verdad, sino porque nos da otra visión y nos da un cierto equilibrio a los lectores, a los que podemos acceder a los medios electrónicos nuevos, y nos da una visión diferente del mundo y esto abre conciencias, esto por lo menos fomenta la curiosidad de las personas. ¿Tú qué le recomendarías a todas estas personas que están buscando la construcción de un país nuevo, alternativas nuevas con políticos viejos? Pero hay mucho joven en México que está buscando el cambio. ¿Tú qué les recomendarías para que tuvieran una visión más abierta del mundo? Tenemos que estudiar mucho, ¿no? Tenemos que leer mucho y tenemos que no caer en el fanatismo. Tenemos que pararnos a la mitad. O sea, no le creas a Hispan TV, ni le creas a CNN, ni le creas a Fox News, sino párate en medio y voltea para todos lados y ve recogiendo los elementos, ¿no? Sí. Y lo más importante que le recomendaría es que desarrollen el pensamiento crítico. Es verdaderamente importante y necesario para las generaciones, y este pensamiento crítico lleva 2000 años de existencia, ¿no? Desde Sócrates, más. El pensamiento crítico que no está desarrollado ni enseñado para la mayoría de las personas, que no está presente en las masas. Entonces, como no hay pensamiento crítico, bueno, pues las masas siguen siendo ovejas. Y muy fácil, ¿no? O sea, caen en la trampa, caen en la trampa y vuelven a caer en la trampa. Y la historia de la humanidad no ha cambiado, ha sido siempre la misma, vuelven a caer en la trampa. ¿Por qué? Bueno, pues porque no es tan fácil, Martín, la actividad del pensamiento, no es tan fácil, es como correr un maratón, no es tan fácil entrenarse todos los días y correr, levantarse a las 5 de la mañana y correr 6, 8 kilómetros diarios, no es tan fácil cultivar el cerebro, es muy difícil, es más difícil que hacer la actividad física. ¿Por qué? Porque se necesita concentración, se necesita disciplina, se necesita pensar bien, y esto nos va a llevar al pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Bueno, pues la capacidad de primero desmenuzar todo, ¿no? Todo lo que me está diciendo, a ver, lo vamos a desmenuzar, la capacidad de cotejarlo, la capacidad de deducir, la capacidad de inducir, y después la capacidad de sintetizar y decir, cabrón, lo que me está vendiendo este tipo es una verdadera propaganda, porque además con mi cultura que yo tengo, pues esto no coincide con lo que está diciendo, ¿no? O sí coincide con lo que está diciendo, pero se está contradiciendo en varios puntos que la mayoría de personas no vemos. Ese es el pensamiento crítico, es indispensable para cualquier pueblo que quiera un cambio.
Y el cambio tendría que empezar pues, por nosotros mismos, ¿no? Por cada ciudadano necesitamos el pensamiento crítico. Y Decía bueno, una ciudadana pues, siria que vivió en México, que era Mantaki, y de hecho lo plasmó en el pueblo que se negó a crecer. Ella hablaba mucho que el mexicano está muy alejado del pensamiento crítico, que no usaba el método, y de hecho en alguna serie de ponencias que tuvo en una universidad de Monterrey, muy importante, ella mostraba que no sabían construir ideas, y la construcción de ideas, tú sabes, que es el argumento y el desmenuzar ese argumento para poder construir una idea. Yo lo vi hace poco, alguien me preguntó, oye, este grupo, y dijo, bueno, pues vamos a primero aprender a pensar, ¿no? Y se ofendieron, pero la realidad es que no sabemos crear ideas, no sabemos construir a través del método, y a veces lo que tú dices, repetimos y repetimos la historia, y parece que la historia es un sinfín, y el método se inventó hace 2000 años, un poco más, a ti que te gusta la filosofía. Y bueno, yo creo que uno de los mejores programas, y no porque tú estés aquí presente, a mí me gusta mucho ver muchos reportajes de todas las cadenas, sin importar el país. Es tu trabajo, a mí me gusta mucho tu trabajo y por eso te pedí la posibilidad de poderte entrevistar. Y yo le recomendaría a las personas que van a ver esta charla y que la han estado viendo, que te sigan en Hispan TV, en YouTube, y que amplíen sus horizontes, que es muy importante. Y bueno, solo me resta, Roberto, agradecerte el tiempo, que hayas estado hoy con nosotros Sin Límite de Tiempo, en Twitter y las benditas redes, y también para Los Ángeles Press. Y pues mis mejores deseos para el año que viene. Te agradezco que hayas estado con nosotros y un enorme abrazo acá desde Mazatlán, Sinaloa, en México. No, Martín, pues el honor es mío, eso es muy importante, yo todos los días me levanto creyendo que hay que hacer un programa bueno para que la gente pues se lleve un buen sabor de boca y desde temprano estamos trabajando, no sé, la gente a veces como tú me dice, pues es bueno el programa, y yo digo, bueno, sí, pero necesita más esto y esto, entonces sí es importante practicar la humildad. Es muy difícil, Martín, muy difícil, pero es muy importante porque con la humildad eh, 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 te lleva más a la felicidad. Uno por agradecer, porque dices, pues gracias, ¿no? A quien usted crea que nos esté viendo, a Dios, a la naturaleza, a la vida, a sus padres, pero gracias, ¿no? Porque es mentira que nosotros seamos fregones por sí mismos, ¿no? No obedecemos y dependemos de una multiplicidad de elementos, desde tus padres, la alimentación, la suerte, si la quieres llamar así, miles de cosas, ¿no? Entonces, sí habría que agradecer eso. Y eso no solo para el programa, sino para todas las actividades de la vida. Creo que es muy importante para que entonces tengas con esa alegría de crear, con esa alegría de agradecimiento y de ser feliz, que es lo que pues prácticamente el ser humano se ha pasado buscando desde que empezó a razonar, eh, pues llevar algo distinto todos los días, difícil, pero bueno, pues en eso estamos, esta es la tarea. Próximamente tengo un proyecto de independizarme de Hispan TV y entonces el programa va a ser todavía mucho más rico, porque bueno, pues como lo hemos platicado aquí, obedezco también a ciertas directrices en las cuales pues, no me puedo salir, pero si soy independiente, entonces ya no voy a obedecer a nada y habrá mucho más crítica, más pensamiento crítico, más apertura y eso me va a gustar mucho. Y seguro Yo te agradezco. estamos a tu favor. México, sí. En México tenemos una cultura de criticar al que se esfuerza y al que es diferente, y yo me imagino que has de haber sufrido un montonal cuando en tu afán de ser diferente, de crear algo diferente, te chocas con muchas puertas, con muchas paredes. Y bueno, aparte de todo, creo que nos dejas una enseñanza de que nada es fácil, de que hay que luchar y que hay que muchas veces, aunque las situaciones sean muy complejas, hay que seguir adelante por los sueños. Eres un hombre de esfuerzo, de trabajo, y pues te repito, te vuelvo a agradecer que hayas estado con nosotros aquí en el programa y esperamos verte en un futuro en tu nuevo proyecto y más adelante tener la posibilidad de volver a platicar contigo y nos Por comentes. supuesto.
cómo va caminando y cómo te sientes en tu vida independiente. Gracias, por supuesto. Los que nos vean nunca persigan el dinero ni el éxito, no lo persigan. Persigan simplemente lo que el corazón les haga así. El apasionarse, el amar a lo que uno hace, ya después el dinero y el éxito vendrán solos, pero no, que no les importe, porque esa es la felicidad falsa. Entonces, pues ese es, no sé, mi deseo de fin de año, de un año nuevo, y que todos los problemas que tengamos en la vida tengamos el poder para convertirlos en cosas exquisitas. Así sea lo peor, podemos convertirlo en un punto de aprendizaje, de abrir los ojos y decir, Dios, tengo ojos, estoy vivo. Y hay personas como en Kenia, yo trato Yemen mucho, que de verdad te pones a llorar cuando ves los niños en Yemen. Para cuando las personas se puedan quejar ahí, oye, es que no tengo trabajo, te voy a llevar un día a Yemen para que veas qué es lo que es sufrir, ¿no? Te agradezco, Martín. Un abrazo gigante. Un abrazo para ti y mis mejores deseos para el próximo año. Gracias a todos los Gracias, amigos que nos han visto en Twitter y las benditas redes y en Los Ángeles Press. Nos estamos viendo el próximo año. Feliz tarde. Feliz día para ti. gracias. Gracias.